Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan en esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que asistirán durante toda la conferencia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilbert y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Brian Mathias al órgano. El coro abrió esta reunión con Venid los que a Dios amáis, y ahora nos complacerá con Despertad y levantaos. El élder José L. Alonso, de los 70, ofrecerá la primera oración, después de la cual el coro cantará Allí donde hay amor. Nuestro amable Padre Celestial, en esta bella mañana estamos agradecidos de estar juntos para el principio de la Conferencia General. Estamos muy agradecidos de tener profetas vivientes. Les queremos y le oramos
y apoyamos a ellos. Estamos con muchas ganas de aprender por medio del Espíritu, y para aquellos que compartirán sus mensajes con nosotros, oramos por ellos para que reciban inspiración y ese gran gozo. Queremos seguir su voluntad y necesitamos tu ayuda de recordar aquellas palabras que recibiremos hoy, pero sobre todo las impresiones que recibiremos por medio del Espíritu Santo. Estamos comprometidos en seguirte y seguir el Espíritu Santo y sus susurros. Y queremos recibir tu ayuda y inspiración a medida que seguimos para amar más a nuestros vecinos y invitarles a ellos a venir a servirte a ti y a tu Hijo, Jesucristo. Estamos tan agradecidos por la expiación, por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y sabemos que nosotros, cada uno de nosotros, somos misioneros de la Iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. I see my mother kneeling with our father.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. A él le seguirá el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Escucharemos entonces a la hermana Reina I. Aburto, quien presta servicio como segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, y al elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Después del elder Bednar y a la señal del director, la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar "Llamados a servir". Presidente Nelson. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Conferencia General. He esperado este día con gran expectativa. Ruego por ustedes todos los días. También he orado para que esta conferencia sea un momento de rejuvenecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Desde la última conferencia, las dificultades en el mundo han continuado. La pandemia mundial aún afecta nuestras vidas. Y ahora, el mundo se ha visto sacudido por una guerra que está sembrando terror en millones de hombres, mujeres y niños. Los profetas previeron nuestros días, en los que habría guerras y rumores de guerras, y cuando toda la tierra estaría en conmoción. Como seguidores de Jesucristo, condenamos la guerra y suplicamos a los líderes de las naciones que encuentren una resolución pacífica a sus diferencias. Pedimos a las personas de todo el mundo que oren por los necesitados, que hagan lo que puedan por ayudar a los afligidos y que busquen la ayuda del Señor para poner fin a estos devastadores conflictos. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo nunca ha sido tan necesario como lo es actualmente. La contención y la guerra contravienen todo lo que el Salvador defendió y enseñó. Amo al Señor Jesucristo y testifico que su Evangelio es la única solución duradera para la paz. Su Evangelio es un Evangelio de paz. Su Evangelio es la única respuesta cuando muchos en el mundo están aturdidos por el temor. Esto resalta la necesidad urgente de seguir la instrucción del Señor a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo con todos los que escuchen y todos los que permitan que Dios prevalezca en su vida. Cada persona que ha hecho convenios con Dios ha prometido preocuparse por otros y servir a los necesitados. Podemos demostrar fe en Dios y siempre estar preparados para responder a quienes pregunten sobre la esperanza que hay en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar en el recogimiento de Israel. Hoy, reafirmo enfáticamente que el Señor ha pedido a cada hombre joven, digno y capaz, que se prepare para la misión y sirva en ella. Para los hombres jóvenes santos de los últimos días, el servicio misional es una responsabilidad del sacerdocio. A ustedes, hombres jóvenes, se les ha reservado para esta época, en que tiene lugar el prometido recogimiento de Israel. Al servir en misiones desempeñan una función crucial en este evento sin precedentes. Para ustedes, capaces y jóvenes hermanas, la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional. Amamos a las hermanas misioneras y las recibimos de todo corazón. Lo que ustedes aportan a esta obra es magnífico. Oren para saber si el Señor desea que sirvan en una misión, y el Espíritu Santo responderá al corazón y a la mente. Queridos jóvenes amigos, cada uno es crucial para la obra del Señor.
Él los ha reservado hasta ahora para ayudar a recoger a Israel. La decisión que tomen de servir en una misión, ya sea de proselitismo o una misión de servicio, los bendecirá a ustedes y a muchos más. También recibimos con placer el servicio de los matrimonios mayores cuando las circunstancias lo permiten. Su labor es sencillamente irreemplazable. Todos los misioneros enseñan y testifican del Salvador. La oscuridad espiritual en el mundo hace que la luz de Jesucristo sea más necesaria que nunca. Todos merecen la oportunidad de saber en cuanto al Evangelio restaurado de Jesucristo. Cada persona merece saber dónde pueden hallar la esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ruego que esta conferencia sea un momento de paz y de deleite espiritual para ustedes. Que busquen y reciban revelación personal durante estas sesiones. Lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, presidente Nelson, por compartir de nuevo esos consejos sobre el servicio misional. Hermanos y hermanas, hace varios años, mientras hablaba en una conferencia general, mi capacidad visual en el ojo izquierdo quedó limitada repentinamente por algo llamado degeneración macular, que posteriormente empeoró y me ha dejado sin visión útil en ese ojo. Al lidiar con este desafío, cada vez me siento más agradecido por otros tipos de visión, incluyendo la visión que da la experiencia. Al mirar hacia atrás en mi vida, he podido ver algunas experiencias que han marcado una diferencia significativa. Una de esas experiencias es cómo mi servicio misional de tiempo completo en Inglaterra, cuando era un jovencito, ha bendecido mi vida y ha marcado mi destino espiritual. He reflexionado sobre cómo los desafíos económicos relacionados con la Gran Depresión en la década de 1930 provocaron un cambio desafortunado para mis padres y nuestra familia. Mi padre se dedicó tanto en salvar su negocio de venta de automóviles y en sacar adelante a su familia durante este difícil periodo que, durante un tiempo, mis padres no asistieron a la iglesia. Aunque no asistíamos a los servicios de la iglesia como familia, eso no impidió que yo asistiera de vez en cuando con mis amigos. En aquellos días, siempre tuve el anhelo de servir en una misión, pero no era algo de lo que hablaba con mis padres. Mientras asistía a la universidad, varios amigos y yo decidimos servir en una misión. Me reuní con mi obispo y llené la solicitud misional mientras mis padres estaban de viaje. Cuando regresaron, los sorprendí con la noticia de que había sido llamado a servir en Gran Bretaña. Estoy agradecido por su apoyo entusiasta a esta decisión y por los buenos amigos que me ayudaron a decidirme a servir. Mi servicio misional me preparó para ser un mejor esposo y padre y para tener éxito en los negocios. También me preparó para una vida dedicada al servicio del Señor en la iglesia del Señor. En la Conferencia General de 1985, se me asignó a hablar en la sesión del sacerdocio. Dirigí mis palabras a los hombres jóvenes y hablé de la preparación para
servir y prepararse para servir como misioneros. Dije, de toda la capacitación que he recibido en mis asignaciones de la iglesia, ninguna ha sido más importante para mí que la de ser misionero de tiempo completo cuando tenía 19 años y sirviendo en esta misión de tiempo completo. El Señor los conoce. Cuando estén sirviendo en sus misiones, tendrán experiencias que los ayudarán a llegar a conocerlo mejor a Él. Crecerán espiritualmente al servirle a Él. Serán enviados en su nombre a servir a los demás. Él les dará experiencias con los susurros del Espíritu Santo. El Señor los autorizará a enseñar en su nombre y podrán demostrarle que Él puede confiar en ustedes y depender de ustedes. Hace un poco más de 5 meses, el elder Jeffrey R. Holland y el elder Quentin L. Cook, quienes también sirvieron en las Islas Británicas, me acompañaron durante una visita a miembros y misioneros en esa bella tierra. Mientras estaba allí, reflexioné en las experiencias que tuve de joven como misionero. Testifico que mi misión es donde llegué a saber que mi Padre Celestial y mi Salvador Jesucristo me conocen y me aman. Tuve la bendición de tener 2 presidentes de misión maravillosos, Selboy J. Boyer y Steiner Richards, junto con sus dedicadas compañeras, Gladys Boyer y Jane Richards. Al mirar atrás, puedo ver con más claridad que ellos confiaron en mí y me amaron. Me enseñaron el Evangelio y esperaron mucho de mí. Me extendieron muchas asignaciones desafiantes y oportunidades de liderazgo para ayudarme a crecer y a prepararme para una vida de servicio. También he reflexionado sobre el hecho de haber sido llamado por el presidente Spencer W. Kimball para presidir la misión Canadá-Toronto, junto con mi amada esposa Bárbara, y acompañados de nuestros hijos. El presidente Kimball nos llamó a servir en abril de 1974, poco después de dar su inspirado mensaje titulado "Cuando el mundo sea convertido". En ese mensaje, el presidente Kimball explicó su visión de cómo el Evangelio sería llevado a todo el mundo y pidió que hubiera muchos más misioneros en todo el mundo. Nos recordó la expectativa del Señor de que todo hombre levante la voz de amonestación a los habitantes de la tierra. La enseñanza del presidente Kimball sobre la expectativa de que los hombres jóvenes sirvieran en una misión se convirtió en un tema de conversación en hogares de todo el mundo. Esa expectativa no ha cambiado. Agradezco que el presidente Nelson reafirmó esa expectativa del Señor esta mañana. Han pasado casi 10 años desde que el presidente Thomas S. Monson anunció la reducción de la edad misional para los hombres y las mujeres jóvenes. En mi opinión, una razón primordial para este cambio fue darle una cantidad mayor de nuestros jóvenes esa oportunidad transformadora de servir como misioneros. Como apóstol del Señor,
Jesucristo. Ahora los llamo a ustedes, hombres jóvenes, y a aquellas mujeres jóvenes que deseen servir en una misión, a comenzar ahora mismo a hablar con sus padres sobre el servicio misional. También los invito a hablar con sus amigos en cuanto a servir en una misión. Y si alguno de ellos no está seguro de hacerlo, anímenlo a que hable con su obispo. Comprométanse con ustedes mismos y con el Padre Celestial a servir en una misión. Y de ahora en adelante, a esforzarse por mantener limpios y dignos el corazón, las manos y la mente. Los invito a obtener un testimonio sólido del Evangelio restaurado de Jesucristo. Padres y madres de estos jóvenes maravillosos, ustedes tienen una función fundamental que cumplir en este proceso de preparación. Comiencen hoy a hablar con sus hijos sobre el servicio misional. Sabemos que la familia es la influencia más profunda para ayudar a nuestros hombres y mujeres jóvenes a prepararse. Si todavía se encuentran dentro de la edad apta para el servicio misional, pero todavía no han servido debido a la pandemia u otras razones, los invito a servir ahora. Hablen con su obispo y prepárense para servir al Señor. Los animo a ustedes, obispos, a ayudar a todos los hombres y las mujeres jóvenes que están cerca de la edad misional a prepararse para servir. Y también animo a los obispos a determinar quienes tienen edad suficiente, pero todavía no han servido. Inviten a cada hombre joven a convertirse en misionero, así como a cada mujer joven que desee servir. A los misioneros que están sirviendo actualmente, les damos las gracias. Su misión se ha llevado a cabo durante una pandemia mundial. Como resultado, su experiencia misional ha sido distinta de la mía o de la de cualquier misionero que haya servido antes de 2020. Sé que no ha sido fácil, pero incluso durante estos tiempos difíciles, el Señor ha tenido una obra para ustedes y la han realizado maravillosamente bien. Por ejemplo, han utilizado la tecnología de nuevas maneras para encontrar a quienes están listos para aprender acerca de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Sé que el Señor está complacido con sus esfuerzos al haber servido diligentemente y de acuerdo con sus habilidades. Sé que su servicio bendecirá sus vidas. Cuando sean relevados de la misión, recuerden que no son relevados de la actividad en la iglesia. Aprovechen los buenos hábitos que han adquirido en la misión. Sigan fortaleciendo sus testimonios. Trabajen mucho. Oren y sean obedientes al Señor. Honren los convenios que han hecho. Sigan sirviendo y bendiciendo a los demás. Ruego que ustedes, hombres y mujeres jóvenes, y sus padres, vean y sepan cómo el servicio misional bendecirá sus vidas para siempre. Ruego que puedan saber en la mente y sentir en el corazón el poder de la invitación que el Señor
extendió a los grandes misioneros que fueron los hijos de Mosía cuando les dijo: id y estableced mi palabra, empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Es mi humilde oración que el Señor bendiga a la juventud de la Iglesia con el deseo de prepararse para servirle. Es mi humilde oración, la cual ofrezco esta mañana en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tras recibir una invitación a venir y ver, asistí por primera vez a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a la edad de 26 años. Me acababa de separar de mi primer esposo, tenía un niño de 3 años y me sentía impotente por el temor. Cuando entré en el edificio me sobrevino una calidez al percibir la fe y la alegría de las personas que me rodeaban. Fue en verdad un amparo contra la tempestad. 3 semanas después hice el convenio del bautismo con el Padre Celestial y empecé el trayecto de ser discípula de Cristo, aunque mi vida no ha sido perfecta a lo largo de ese trayecto. Para que yo recibiera esas bendiciones eternas, fueron necesarios varios elementos materiales y espirituales. El Evangelio de Jesucristo se había restaurado y predicado. Ese centro de reuniones se había construido y cuidado. Había una estructura eclesiástica, desde el profeta hasta los líderes locales, y había una rama con miembros por convenio listos para recibirnos a mí y a mi hijo. Donde se nos llevó al Salvador, fuimos nutridos por la buena palabra de Dios y recibimos oportunidades de servir. Desde el principio, Dios ha procurado reunir y organizar a sus hijos para llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Con ese propósito en mente, Él nos ha pedido que construyamos lugares de adoración, donde recibimos conocimiento y las ordenanzas de salvación y exaltación. Hacemos y guardamos convenios que nos unen a Jesucristo. Somos investidos con el poder de la divinidad y nos reunimos a menudo para recordar a Jesucristo y fortalecernos mutuamente en Él. La organización y los edificios de la Iglesia existen para nuestro beneficio espiritual. La Iglesia es el andamiaje con el que formamos familias eternas. Al conversar con un amigo que pasaba por un momento difícil, le pregunté sobre su situación económica. Entre lágrimas, me respondió que su obispo le estaba ayudando mediante las ofrendas de ayuno y agregó: «No sé qué sería de mí y de mi familia si no fuera por la Iglesia». Yo le señalé: «La Iglesia son los miembros. Ellos son los que dan ofrendas de ayuno con disposición y alegría para ayudar a los necesitados entre nosotros. Ustedes están recibiendo los frutos de la fe y la determinación de ellos de seguir a Jesucristo». Mis condiscípulos de Cristo, no subestimemos la maravillosa obra que el Señor está efectuando por medio de nosotros, su Iglesia, a pesar de nuestras deficiencias. A veces somos los que damos y a veces somos los que recibimos, pero todos somos una familia en Cristo. Su Iglesia es la estructura que Él nos ha dado para bendecirnos conforme lo adoramos a Él y nos servimos unos a otros. Algunas hermanas se han disculpado conmigo porque piensan que no son miembros activas de la Sociedad de Socorro debido a que sirven en la primaria o en las mujeres jóvenes. Esas hermanas son de las miembros más activas de la Sociedad de Socorro porque están ayudando a nuestros niños y jóvenes a aumentar su fe en Jesucristo. La Sociedad de Socorro no es un salón de un edificio, ni una lección de domingo, ni una actividad, ni una presidencia local o general. La Sociedad de Socorro son las mujeres del convenio de la Iglesia. Somos nosotras, todas y cada una.
es nuestra comunidad mundial de compasión y servicio. Donde quiera que estemos y vayamos, siempre somos parte de la sociedad de socorro al esforzarnos por cumplir su propósito divino de que las mujeres lleven a cabo la obra de Dios de maneras individuales y colectivas, al brindar socorro, ayudar al necesitado, atender al enfermo, disipar las dudas, liberar de la ignorancia y aliviar de todo lo que obstaculice la alegría y el progreso. Existe una pertenencia similar en los quórums de élderes y en las organizaciones de la Iglesia para todas las edades, incluyendo a nuestros niños y jóvenes. La Iglesia es más que los edificios y la estructura eclesiástica. La Iglesia somos nosotros, los miembros. Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, con Cristo a la cabeza y el profeta como su portavoz. El Señor ha dicho: He aquí, esta es mi doctrina. Quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Y a los que son de mi iglesia y perseveran en ella hasta el fin, estableceré sobre mi roca. Hermanas y hermanos, démonos cuenta del privilegio que tenemos de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo, donde podemos unir nuestra fe, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestras mentes y nuestras manos para que Él efectúe sus poderosos milagros. Pues tampoco el cuerpo de la Iglesia de Cristo es un solo miembro, sino muchos. Un adolescente le dijo a su mamá: cuando era niño, cada vez que daba $1 de diezmo, pensaba que con ese $1 se construiría una capilla completa. ¿Acaso no parece una tontería? Conmovida, ella respondió: «Es algo lindo. ¿Te imaginabas las capillas en la mente?» «Sí», exclamó él. «Eran muy bonitas y eran muchísimas». Queridos amigos, tengamos fe como la de un niño y regocijémonos en saber que aún nuestro esfuerzo más pequeño marca gran diferencia en el reino de Dios. Nuestro propósito en su reino debería ser traernos unos a otros a Cristo. Como leemos en las Escrituras, el Salvador extendió esta invitación a los nefitas. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. ¿Acaso no tenemos todos aflicciones que podemos traer a los pies del Salvador? Mientras algunos afrontamos retos físicos, muchos más luchamos con batallas emocionales. A otros se nos dificulta cultivar conexiones sociales y todos procuramos descanso cuando nuestro espíritu es desafiado. Todos estamos afligidos de alguna manera. Leemos que toda la multitud, de común acuerdo, se acercó con sus enfermos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos, según se los llevaban. Y todos ellos, tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Desde un niño que paga su diezmo con fe hasta una madre sola que necesita gracia del Señor que brinda poder, un padre a quien se le dificulta mantener a su familia, nuestros antepasados que necesitan las ordenanzas de salvación y exaltación, y los que cada semana renovamos nuestros convenios con Dios, nos necesitamos el uno al otro y podemos llevarnos unos a otros hacia la sanación redentora del Salvador. Queridas hermanas y queridos hermanos, sigamos la invitación de Cristo de llevarnos a nosotros mismos y nuestras aflicciones a Él. Cuando venimos a Él y llevamos a quienes amamos a Él ve nuestra fe. Él los sana a ellos y nos sana a nosotros. En calidad de pacíficos discípulos de Cristo, nos estamos esforzando por ser uno en corazón y voluntad, y por ser humildes, sumisos, dóciles, accesibles, llenos de paciencia y longanimidad, moderados en todas las cosas, diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, llenos de fe, esperanza y caridad, y hacedores de buenas obras. Nos estamos esforzando por llegar a ser semejantes a Jesucristo. Testifico que, por ser la Iglesia de Cristo, nosotros somos el medio por el cual
nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo, como enseñó el presidente Russell M. Nelson. El Señor ha dicho: «He aquí apresuraré mi obra en su tiempo, y os doy a vosotros el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios». Que podamos responder a esta invitación divina y que con gozo nos reunamos, organicemos, preparemos y santifiquemos. Es mi humilde ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi esposa Susan, nuestros 3 hijos y sus esposas, todos nuestros nietos y el elder Quentin L. Cook, mi compañero de asiento en el quórum de los 12, desde hace casi 15 años, pueden atestiguar sin reparo que no canto bien. Sin embargo, a pesar de mi falta de talento musical, me encanta entonar los himnos de la Restauración. La combinación de sus letras inspiradas y su majestuosa música me ayuda a aprender los principios básicos del Evangelio y conmueve mi alma. Un himno que ha bendecido mi vida de manera notable es «Trabajemos hoy en la obra». Recientemente he estado meditando y aprendiendo sobre una frase específica del estribillo de este himno en inglés. No haremos caso a lo que digan los inicuos, seguiremos solo al Señor. No haremos caso. Al cantar «Trabajemos hoy en la obra», a menudo pienso en las personas de la visión de Leí, que avanzaban por el sendero que conducía al árbol de la vida. No solo asidos, sino asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Leí describió multitudes en el grande y espacioso edificio que señalaban con dedo de escarnio a él y a los que participaban del fruto. Su respuesta a la burla y los insultos es magnífica y memorable. Pero no les hicimos caso. Ruego que el Espíritu Santo nos bendiga e ilumine a cada uno de nosotros al considerar juntos cómo podemos ser fortalecidos para no hacer caso a las influencias malignas y las voces burlonas del mundo contemporáneo en el que vivimos. La expresión «hacer caso» sugiere reparar en algo o en alguien o prestarle atención. Por lo tanto, la letra del estribillo del himno en inglés «Trabajemos hoy en la obra» nos exhorta a tomar una decisión afirmativa de no prestar atención a lo que digan los inicuos. Y Leí y las personas que estaban con él, que participaban del fruto del árbol, constituyen un sólido ejemplo de no prestar atención a las burlas y al desprecio que tan frecuentemente provienen del edificio grande y espacioso. La doctrina de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de carne de nuestro corazón, aumenta nuestra capacidad de no hacer caso a las muchas distracciones, provocaciones y desvíos de nuestro mundo caído. Por ejemplo, la fe que se centra en el Señor Jesucristo nos aporta fuerza espiritual. La fe en el Redentor es un principio de acción y de poder. Al actuar de acuerdo con las verdades de su Evangelio, somos bendecidos con la capacidad espiritual de seguir adelante a lo largo de los desafíos de la vida mortal mientras nos centramos en el gozo que el Salvador nos ofrece. Verdaderamente, toda obra buena aleja el temor, pues tenemos en Cristo un gran defensor. El hacer convenios sagrados y recibir dignamente las ordenanzas del sacerdocio nos sujeta en un yugo con el Señor Jesucristo y el Padre Celestial
Esto sencillamente significa que confiamos en el Salvador como nuestro abogado y mediador y que tenemos confianza en sus méritos, misericordia y gracia durante la trayectoria de la vida. Si somos firmes en venir a Cristo y nos sujetamos a ese yugo con Él, recibimos las bendiciones purificadoras, sanadoras y fortalecedoras de su expiación infinita y eterna. El vivir y amar los compromisos de los convenios crea una conexión con el Señor que es profundamente personal y espiritualmente poderosa. Al honrar las condiciones de las ordenanzas y los convenios, nos vamos acercando gradual y progresivamente más a Él y experimentamos el impacto de su divinidad y realidad viviente en nuestra vida. Entonces, Jesús se convierte en mucho más que el personaje central de los relatos de las Escrituras. Su ejemplo y sus enseñanzas influyen en todos nuestros deseos, pensamientos y acciones. Francamente, no soy capaz de describir adecuadamente la naturaleza y el poder precisos de la conexión de nuestros convenios con el Hijo de Dios resucitado y viviente. Pero doy testimonio de que las conexiones con Él y con el Padre Celestial son reales y son las fuentes supremas de seguridad, paz, gozo y fuerza espiritual que nos permiten no temer aunque el enemigo se burle. Como discípulos de Jesucristo, que hacemos y guardamos convenios, podemos ser bendecidos para ser valientes, pues el Señor está de nuestro lado, y no prestar atención a las influencias malignas y las burlas seculares. Cuando converso con los miembros de la Iglesia en todo el mundo, con frecuencia hago esta pregunta: ¿qué los ayuda a no hacer caso a las influencias, la burla y el desprecio del mundo? Sus respuestas son muy instructivas. Esos valientes miembros suelen resaltar la importancia de propiciar el poder del Espíritu Santo en su vida mediante el estudio significativo de las Escrituras, la oración ferviente y la preparación adecuada para participar en la ordenanza de la Santa Cena. También mencionan con frecuencia el apoyo espiritual de sus fieles familiares y de sus amigos de confianza, las lecciones vitales que aprendieron al ministrar y servir en la Iglesia restaurada de Jesucristo y la capacidad de discernir el vacío absoluto de todo aquello que esté dentro del edificio grande y espacioso o que provenga de él. En esas respuestas de los miembros he observado un patrón particular que resulta especialmente significativo. Primero y sobre todo, estos discípulos tienen firmes testimonios del plan de felicidad del Padre Celestial y de la función de Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Y segundo, su conocimiento espiritual y su convicción son individuales, personales y específicos. No son generales y abstractos. Escucho a esas almas devotas hablar de que los convenios brindan fortaleza para superar la oposición y que su conexión con el Señor viviente los sostiene tanto en los momentos buenos como en los malos. Para esas personas, Jesucristo es ciertamente un Salvador personal. Los convenios y ordenanzas del Evangelio actúan en nuestra vida de manera muy parecida a una brújula. Una brújula es un dispositivo que se utiliza para indicar los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, con fines de navegación y orientación geográfica. De manera similar, nuestros convenios y ordenanzas nos dan indicaciones y nos ayudan a recordar siempre nuestra conexión con el Señor Jesucristo a medida que avanzamos por la senda de los convenios. El punto cardinal para todos nosotros en la vida terrenal es venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Los sagrados convenios y ordenanzas nos ayudan a centrarnos en el Salvador y a esforzarnos con su gracia por llegar a ser más semejantes a Él. Con seguridad, del cielo, Cristo poder nos dará en defensa de la verdad.
La conexión de nuestros convenios con Dios y Jesucristo es el canal mediante el cual podemos recibir la capacidad y la fuerza para no hacer caso. Y este vínculo se fortalece a medida que nos aferramos continuamente a la barra de hierro. Sin embargo, tal como preguntaban los hermanos de Nefi, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio? Nefi les dijo que era la palabra de Dios y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Fíjense en que la capacidad para resistir las tentaciones y los ardientes dardos del adversario se promete a aquellos que están aferrados y no solo asidos a la palabra de Dios. Es interesante que el apóstol Juan describió a Jesucristo como el Verbo. Él dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, uno de los nombres de Jesucristo es el Verbo. En el 8º artículo de fe se declara: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Por consiguiente, las enseñanzas del Salvador, como se registran en las Santas Escrituras, también son la palabra. Permítanme sugerirles que aferrarse a la palabra de Dios implica 1. Recordar, honrar y fortalecer la conexión personal que tenemos con el Señor y su Padre mediante los convenios y las ordenanzas del Evangelio restaurado. Y 2. Con espíritu de oración, de manera diligente y constante, utilizar las Santas Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles vivientes como fuentes de verdad revelada. Al estar unidos y aferrarnos al Señor y ser transformados por vivir su doctrina, les prometo que seremos bendecidos en forma individual y colectiva para estar en lugares santos y no ser movidos. Si permanecemos en Cristo, Él permanecerá y andará con nosotros. Ciertamente, el Señor en las duras pruebas nos da el valor de luchar por la verdad. Sigan adelante, aférrense y no hagan caso. Testifico que la fidelidad a los convenios y ordenanzas del Evangelio restaurado del Salvador nos permite seguir adelante en la obra del Señor, aferrarnos a Él como la palabra de Dios y no hacer caso a las tentaciones del adversario. Que en la lucha cruel todos nosotros empuñemos sin temor la espada de la verdad, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. This is the Saturday morning session of the 196th sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Ahora tendremos el placer de escuchar al elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirán los élderes Eduardo Gabarret y Larry S. Catcher, de los 70. Queridos hermanos y hermanas, el Señor enseñó cómo vivir en un mundo de desdén. Sabemos que tenemos una gran gratitud por nuestro Salvador y las bendiciones del Evangelio restaurado. Le amamos a Él y también oramos para que siempre le podamos seguir. El Señor, sabemos que las bendiciones del Internet es una bendición. También es único para nosotros. En un mundo de redes sociales y superautopistas de la información, la voz de una sola persona puede multiplicarse exponencialmente. Esa voz, ya sea verdadera o falsa, justa o prejuiciosa, bondadosa o cruel, recorre instantáneamente el mundo. Las publicaciones de consideración y bondad en las redes sociales a menudo pasan desapercibidas, mientras que las palabras de desdén e ira resuenan con frecuencia en nuestros oídos, ya sean con filosofías políticas, personas de las noticias u opiniones sobre la pandemia. Ninguna persona ni tema es inmune a ese fenómeno social de voces polarizadas, incluso el Salvador y su Evangelio restaurado. El Sermón del Monte es un mensaje para todos, pero fue dado específicamente para los discípulos del Salvador, para aquellos que habían elegido seguirlo. El Señor enseñó cómo vivir por aquel entonces y ahora en un mundo de desdén. Él declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mediante el escudo de nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en pacificadores al apagar, es decir, al calmar, aplacar o extinguir todos los dardos encendidos del adversario. Conforme hagamos nuestra parte, su promesa es que seremos llamados hijos de Dios. Cada persona en la tierra es linaje de Dios, pero ser llamados hijos de Dios significa mucho más que eso. Al venir a Jesucristo y hacer convenios con Él, llegamos a ser su posteridad y herederos del reino, progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. ¿De qué manera los pacificadores calman y aplacan los dardos ardientes? Ciertamente no lo hacemos al enmudecer ante a quienes nos denigran. Por el contrario, nos mantenemos confiados en nuestra fe y compartimos nuestras creencias con convicción, pero siempre sin ira ni malicia. Recientemente, tras un artículo de opinión con fuertes palabras que criticaban a la Iglesia, el reverendo Amos C. Brown, líder nacional de derechos civiles y pastor de la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco, respondió: respeto la experiencia y perspectiva de la persona que escribió esas palabras. Dicho eso, yo no veo lo que ve él. Considero uno de los mayores gozos de mi vida el conocer a esos líderes de la Iglesia, entre ellos al presidente Russell M. Nelson. En mi opinión, son la personificación del mejor liderazgo que nuestro país tiene para ofrecer. Luego agregó: podemos quejarnos de cómo fueron las cosas, podemos negarnos a reconocer todo lo bueno que sucede ahora, pero ese proceder no sanará nuestras divisiones nacionales. Como enseñó Jesús, no erradicamos el mal con más mal. Amamos con generosidad y vivimos con misericordia, incluso hacia quienes consideramos nuestros enemigos. El reverendo Brown es un pacificador. Con calma y respeto aplacó los dardos encendidos. Los pacificadores no son pasivos, son persuasivos a la manera del Salvador. ¿Qué nos da la fortaleza interior para aplacar, calmar y apagar los dardos encendidos dirigidos a las verdades que amamos?
La fortaleza proviene de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra fe en sus palabras. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dos principios importantes guían nuestro deseo de ser pacificadores. Primero, nuestro Padre Celestial ha dado a cada persona su albedrío moral con la capacidad de elegir su propio camino. Ese albedrío es uno de los mayores dones de Dios. Segundo, con ese albedrío, nuestro Padre Celestial permitió una oposición en todas las cosas. Probamos también lo amargo para saber así apreciar lo bueno. La oposición no debería sorprendernos. Aprendemos a discernir el bien del mal. Nos regocijamos en la bendición del albedrío al entender que habrá muchos que no crean lo que nosotros creemos. De hecho, pocas personas en los últimos días elegirán hacer de su fe en Cristo el centro de todo lo que piensen y hagan. Debido a las plataformas de las redes sociales, una sola voz de incredulidad puede parecer una multitud de voces negativas. Pero aunque fuera una multitud de voces, nosotros elegimos el camino de los pacificadores. Algunos consideran que la primera presidencia y el quórum de los 12 tienen motivaciones mundanas, como los líderes políticos, empresariales y culturales. Sin embargo, llegamos a nuestras responsabilidades de modo muy diferente. No somos elegidos ni seleccionados a partir de postulaciones, sin ninguna preparación profesional específica. Somos llamados y ordenados para dar un testimonio del nombre de Jesucristo en todo el mundo hasta nuestro último aliento. Nos esforzamos por bendecir al enfermo, al que está solo, al descorazonado y al pobre, y por fortalecer el reino de Dios. Procuramos conocer la voluntad del Señor y proclamarla, en especial a quienes buscan la vida eterna. Aunque nuestro humilde deseo es que las enseñanzas del Salvador sean respetadas por todos, las palabras del Señor declaradas mediante sus profetas a menudo son contrarias a las ideas y tendencias del mundo. Eso siempre ha sido así. El Salvador dijo a sus apóstoles: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Todo esto os harán porque no conocen al que me ha enviado». Genuinamente amamos a nuestro prójimo y nos procuramos por cada uno de ellos, ya sea que crean o no lo que nosotros creemos. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano que quienes tienen diferentes creencias deben tender la mano sinceramente para ayudar a cualquiera que lo necesite, siendo pacificadores, dedicándose a causas buenas y nobles. En febrero, el titular del periódico Arizona Republic señaló: un proyecto de la ley bipartidista apoyado por los santos de los últimos días protegerá a los homosexuales y transexuales en Arizona. A nosotros, como santos de los últimos días, nos complace ser parte de una coalición de líderes religiosos, de negocios, de las personas LGBTQ y de la comunidad que han trabajado juntos con un espíritu de confianza y respeto mutuo. El presidente Russell M. Nelson preguntó reflexivamente en una ocasión: ¿no pueden existir límites sin que se conviertan en frentes de batalla? Nosotros nos esforzamos por ser los pacíficos discípulos de Cristo. Algunos de los ataques contra el Salvador fueron tan maliciosos que Él no dijo nada, y los principales sacerdotes y los escribas le acusaban con gran vehemencia y le escarnecieron, pero Jesús nada les respondió. Hay ocasiones en las que ser pacificadores significa resistir el impulso de responder y en vez de ello permanecer callados con dignidad. Es desolador para todos nosotros cuando quienes una vez estuvieron con nosotros, tomaron la Santa Cena con nosotros y testificaron con nosotros de la misión divina de Jesucristo, pronuncian o publican palabras ásperas o despectivas
sobre el Salvador, sus seguidores y su iglesia. Eso también sucedió durante el ministerio del Salvador. Algunos de los discípulos de Jesús que estuvieron con él durante sus milagros más majestuosos decidieron ya no andar con él. Lamentablemente, no todos permanecerán firmes en su amor por el Salvador y su determinación de guardar sus mandamientos. Jesús nos enseñó a retirarnos de los entornos de la ira y la contención. En un ejemplo, después de lo que los fariseos confrontaron a Jesús y consultaron entre sí para destruirlo, las Escrituras dicen que Jesús se apartó de ellos y se produjeron milagros mientras le seguía mucha gente y sanaba a todos. Nosotros también podemos apartarnos de la contención y bendecir la vida de los demás sin aislarnos en un rincón. En Mbuji-Mayi, República Democrática del Congo, al principio algunos criticaban a la iglesia al no entender nuestras creencias ni conocer a nuestros miembros. Hace algún tiempo, Katy y yo asistimos a un servicio de la iglesia muy especial en Mbuji-Mayi. Los niños estaban inmaculadamente vestidos, con miradas radiantes y con gran sonrisas. Esperaba poder hablarles sobre sus estudios, pero me enteré que muchos de ellos no iban a la escuela. Sus líderes, nuestros líderes, con fondos humanitarios muy limitados, encontraron la manera de ayudar. Ahora, más de 400 alumnos, niños y niñas, miembros, así como no miembros de nuestra iglesia, son recibidos e instruidos por 16 maestros que son miembros de la Iglesia de Jesucristo. Kalanga Muya, de 14 años, dijo: al tener poco dinero, pasé 4 años sin ir a la escuela. Agradezco mucho lo que la iglesia ha hecho. Ahora sé leer y escribir y hablar francés. Hablando de esa iniciativa, el alcalde de esa ciudad dijo: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días me inspira, porque mientras otras iglesias se dividen, cada cual en su rincón, ustedes trabajan con los demás para ayudar a la comunidad necesitada. Cada vez que leo el capítulo 13 de Juan, recuerdo el ejemplo perfecto del Salvador como pacificador. Jesucristo lavó amorosamente los pies de los apóstoles. Luego leemos que se conmovió en el espíritu al pensar que alguien a quien amaba se preparaba para traicionarlo. He tratado de imaginar los pensamientos y sentimientos del Salvador cuando Judas se marchaba. Jesús no más habló sobre los sentimientos que lo conmovían, ni en cuanto a la traición. Más bien, habló a sus apóstoles sobre el amor, y sus palabras resonaron a lo largo de los siglos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ruego que lo amemos a Él y nos amemos unos a otros. Seamos pacificadores para que seamos llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. El viernes 28 de octubre de 1588, habiendo perdido el timón y tratando de ser gobernada únicamente por remo, la Girona, perteneciente a la Gran Armada Española, chocó con las rocas de Punta Lacada, en Irlanda del Norte. El barco naufragó. Uno de los náufragos que luchaba por sobrevivir llevaba un anillo de oro que le regaló su esposa unos meses antes con la inscripción: «No tengo nada más que darte». No tengo nada más que darte. Una frase y el diseño en un anillo de una mano sosteniendo un corazón. Una expresión de amor de una esposa por su esposo. Cuando leí esta historia, me impresionó mucho y pensé en la petición que hizo el Salvador: «Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito». Pensé en la reacción de la gente a las palabras del rey Benjamín,
Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, que han efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Déjenme contarles una experiencia que tuve cuando tenía 12 años y cuyo efecto perdura hasta hoy. Mi madre dijo: «Eduardo, apresúrate o llegaremos tarde a las reuniones de la iglesia». «Mamá, hoy me quedaré con papá», respondí. «¿Estás seguro? Tienes que asistir a la reunión del sacerdocio», dijo mi madre. «Pobre papá, se va a quedar solo. Me quedaré con él hoy», le respondí. Papá no era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi madre y mis hermanas se fueron a las reuniones de la iglesia. Entonces fui a ver a papá en su taller, a donde le gustaba estar los domingos. Y como le había dicho a mi madre, pasé un rato, o sea, unos minutos con él, y luego le pregunté: «Papá, ¿está todo bien?». Él continuó con su pasatiempo de reparar radios y relojes y solo me sonrió. Entonces le dije: «Me voy a ir a jugar con mis amigos». Papá, sin levantar la vista, me dijo: «Hoy es domingo. ¿No se supone que debes ir a la iglesia?». «Sí, pero hoy le dije a mamá que no iría», le respondí. Papá siguió con sus asuntos y para mí eso fue un permiso para salir. Esa mañana había un importante partido de fútbol y mis amigos me habían dicho que no podía faltar porque teníamos que ganar ese juego. El problema era que para llegar a la cancha de fútbol tenía que pasar por enfrente de la capilla. Decidido, corrí hacia la cancha y me detuve ante el gran escollo, la capilla. Crucé a la acera de enfrente donde había unos árboles grandes y decidí correr entre ellos para que nadie me viera, ya que era la hora en que llegaban los miembros a las reuniones. Llegué justo a tiempo para el inicio del juego. Pude jugar e irme a casa antes que llegara mi madre. Todo había salido bien. Nuestro equipo había ganado y yo estaba emocionado. Pero esa carrera tan bien ejecutada hacia el estadio no pasó desapercibida para el asesor del quórum de diáconos. El hermano Félix Espinosa me había visto correr rápidamente entre los árboles tratando de no ser descubierto. Al inicio de la semana, el hermano Espinosa vino a mi casa y pidió hablar conmigo. No dijo nada acerca de lo que había visto el domingo, ni me preguntó por qué no había ido a las reuniones. Solo me entregó un manual y me dijo: «Quiero que enseñes la clase del sacerdocio el domingo. Aquí te he marcado la lección. No es tan difícil. Quiero que la leas y vendré en 2 días para ayudarte con la preparación de la misma». Dicho esto, me entregó el manual y se fue. No quería dar la clase, pero no me atreví a decirle que no. Tenía planeado ese domingo quedarme con mi padre nuevamente, es decir, había otro partido de fútbol. El hermano Espinosa era una persona a quien los jóvenes admirábamos. Conoció el Evangelio restaurado y cambió su vida, es decir, su corazón. Cuando llegó el sábado por la tarde pensé: bueno, tal vez mañana me levante enfermo y no tenga que ir a la iglesia. Ya no era el partido de fútbol lo que me preocupaba, era la clase que tenía que enseñar, especialmente una lección sobre el día de reposo. Llegó el domingo y amanecí más saludable que nunca. No tenía excusa ni escapatoria. Era la primera vez que daría una clase, pero el hermano Espinosa estaba a mi lado. Y ese fue el día de un poderoso cambio de corazón para mí. A partir de ese momento comencé a guardar el día de reposo y con el tiempo, en palabras del presidente Russell M. Nelson, este se ha convertido en una delicia. Señor, te doy todo. No tengo nada más que darte. ¿Cómo obtenemos ese poderoso cambio de corazón? Se inicia y con el tiempo ocurre cuando estudiamos las Escrituras para obtener el conocimiento que fortalecerá nuestra fe en Jesucristo y que creará el deseo de cambiar. Cuando cultivamos ese deseo a través de la oración y el ayuno. Cuando actuamos de acuerdo con la palabra estudiada o recibida y hacemos un convenio de ofrecer nuestro corazón a Él, tal como sucedió con el pueblo del rey Benjamín. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro corazón está cambiando? Cuando queremos agradar a Dios en todo. Cuando tratamos a los demás con amor, respeto y consideración.
cuando vemos que los atributos de Cristo se están integrando a nuestro carácter, cuando sentimos más constantemente la guía del Espíritu Santo, cuando decidimos guardar un mandamiento que nos ha sido difícil obedecer y lo seguimos haciendo. Cuando escuchamos atentamente los consejos de nuestros líderes y decidimos seguir sus consejos, ¿no hemos experimentado un poderoso cambio de corazón? Señor, te doy todo. No tengo nada más que darte. ¿Cómo mantenemos ese poderoso cambio? Cuando participamos de la Santa Cena semanalmente y renovamos el convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, de recordarlo siempre y de guardar sus mandamientos. Cuando tornamos nuestras vidas hacia el templo, la asistencia regular al templo nos ayudará a mantener un corazón nuevo y renovado al participar de las ordenanzas y cuando servimos a nuestro prójimo. Entonces, para nuestra gran alegría, ese cambio interior se fortalece y se esparce hasta convertirse en buenas obras. El cambio de corazón nos trae un sentimiento de libertad, confianza y paz. El cambio de corazón no es un evento. Se necesita fe, arrepentimiento y un constante trabajo espiritual para que suceda. Se inicia cuando deseamos someter nuestra voluntad al Señor y se materializa cuando hacemos y guardamos convenios con Él. Esa acción individual tiene un efecto positivo tanto en nosotros como en la sociedad. En las palabras del presidente Russell M. Nelson, imagínese lo rápido que se resolverían los devastadores conflictos de todo el mundo y los de nuestra propia vida si todos nosotros decidiéramos seguir a Jesucristo y prestar atención a sus enseñanzas. Esta acción, la de seguir las enseñanzas del Salvador, conduce a un cambio de corazón. Queridos hermanos y hermanas, jóvenes y niños, al participar en la conferencia este fin de semana, dejemos que las palabras de nuestros profetas que vendrán del Señor entren en nuestros corazones a fin de poder experimentar ese poderoso cambio. Para aquellos que aún no se han unido a la iglesia restaurada del Señor Jesucristo, los invito a escuchar a los misioneros con un deseo sincero de saber lo que Dios espera de ustedes y así experimentar esta transformación interior. Hoy es el día de tomar la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Señor, te doy mi corazón. No tengo nada más que darte. Así como se recuperó el anillo de ese naufragio, cuando entregamos nuestro corazón a Dios, somos rescatados de los mares embravecidos de esta vida y en el proceso somos refinados y purificados a través de la expiación de Cristo y llegamos a ser progenie de Cristo por haber nacido de Él espiritualmente. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo afectarán los desafíos de la vida a nuestra fe en Jesucristo?
¿Y qué efecto tendrá nuestra fe en el gozo y la paz que experimentemos en esta vida? Era el año 1977. Sonó el teléfono y el mensaje nos partió el corazón. Carolyn y Doug Tebbs estaban mudándose a su nuevo hogar después de terminar sus estudios de posgrado. El quórum de líderes había llegado para cargar el camión de la mudanza. Doug, asegurándose de que el camino estaba despejado antes de retroceder, echó un último vistazo. Lo que no pudo ver fue a su pequeña hija Jenny correr detrás del camión en el momento menos oportuno. En un instante, su querida Jenny se había ido. ¿Qué sucedería después? El dolor tan profundo que sentían y la inconcebible sensación de pérdida crearían un abismo irreconciliable entre Carolyn y Doug, o uniría sus corazones y fortalecería su fe en el plan del Padre Celestial. El trayecto a través de sus aflicciones ha sido largo y doloroso, pero de algún lugar surgieron las reservas espirituales para no perder la esperanza, sino perseverar en su camino. De alguna manera, esta increíble pareja se hizo aún más semejante a Cristo, más comprometida, más compasiva. Creían que en su momento Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. Aunque el dolor y la pérdida no se desvanecerían por completo, Carolyn y Doug se han sentido reconfortados por la seguridad de que al permanecer firmemente en la senda de los convenios, su amada Jenny sería suya para siempre. Su ejemplo ha fortalecido mi fe en el plan del Señor. Nosotros no vemos todas las cosas. Él sí. El Señor le dijo a José Smith en la cárcel de Liberty que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Cuando aceptamos la voluntad del Señor, Él nos enseña a andar con Él. Cuando era un joven misionero sirviendo en Tahití, se me pidió que bendijera a un bebé enfermo. Colocamos las manos sobre su cabeza y lo bendijimos para que mejorara. Su salud comenzó a mejorar, pero luego volvió a enfermar. Lo bendijimos por segunda vez con el mismo resultado. Llegó una tercera solicitud. Suplicamos al Señor que nos hiciera su voluntad. Poco después, aquel pequeño espíritu regresó a su hogar celestial. Nos sentimos en paz. Nosotros queríamos que el bebé viviera, pero el Señor tenía otros planes. Aceptar su voluntad en lugar de la nuestra es la clave para hallar gozo a pesar de las circunstancias. La fe sencilla que tenemos en Jesucristo al empezar a aprender sobre Él puede permanecer en nuestro corazón al enfrentar los desafíos de la vida. Nuestra fe en Él puede guiarnos, y lo hará, a través de las complejidades de la vida. De hecho, encontraremos que hay simplicidad al otro lado de las complejidades de la vida, cuando permanecemos firmes en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Parte del propósito de la vida es permitir que esas posibles piedras de tropiezo se conviertan en peldaños mientras subimos lo que yo llamo la escalera de la fe. Una escalera porque sugiere que la fe no es estática. Podemos subir y bajar según las decisiones que tomemos. Al esforzarnos por edificar la fe en el Salvador, tal vez no comprendamos plenamente el amor de Dios por nosotros y obedezcamos sus leyes por un sentido de obligación. La culpa puede incluso convertirse en nuestro principal motivador en lugar del amor. Tal vez no hayamos experimentado aún una verdadera conexión con Él. Al procurar aumentar nuestra fe, puede que estemos confundidos por lo que Santiago enseñó. Él nos recordó que la fe sin obras es muerta. Podemos tropezar si pensamos que todo depende de nosotros. Una sobredependencia en nosotros mismos puede impedir nuestra capacidad para acceder a los poderes del cielo. Pero a medida que avanzamos hacia la verdadera fe en Jesucristo, nuestra mentalidad comienza a cambiar. Reconocemos que la obediencia y la fe en el Salvador nos hacen merecedores de tener siempre su Espíritu con nosotros. La obediencia deja de ser una molestia y se convierte en una búsqueda. Reconocemos que la obediencia a los mandamientos de Dios permite que Él confíe en nosotros. Con su confianza viene mayor luz. Esa luz guía nuestro trayecto por la vida y nos permite ver más claramente la senda que debemos tomar. Pero hay más. Al aumentar nuestra fe en el Salvador, observamos un cambio sutil que incluye una comprensión divina de nuestra relación con Dios, un movimiento constante que se aleja del ¿qué quiero yo? Y se acerca al ¿qué quiere Dios? Al igual que el Salvador, queremos actuar de manera que no sea como yo quiero, sino como tú.
Deseamos hacer la obra de Dios y ser un instrumento en sus manos. Nuestro progreso es un progreso eterno. El presidente Nelson ha enseñado que hay mucho más que el Padre Celestial quiere que sepamos. A medida que progresamos, comprendemos mejor lo que el Señor enseñó a José Smith. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. ¿Qué tan alto ascendemos en la escalera de la fe? Es decisión nuestra. El elder Anderson explicó, la fe no es casualidad, sino existe por elección. Podemos elegir tomar las decisiones necesarias para aumentar nuestra fe en el Salvador. Consideren el impacto de las decisiones tomadas cuando Lamán y Lemuel descendieron la escalera de la fe, mientras Nefi escalaba más alto. ¿Existe una representación más clara que la diferencia entre la respuesta de Nefi, de iré y haré, y la de Lamán y Lemuel, que acababan de ver un ángel que respondieron, ¿cómo es posible que el Señor nos libre? La incredulidad bloquea nuestra capacidad de ver milagros, mientras que la mentalidad de fe en el Salvador desbloquea los poderes del cielo. Aun cuando nuestra fe sea débil, la mano del Señor siempre estará extendida para levantarnos. Hace años recibí la asignación de reorganizar una estaca en Nigeria. En el último momento hubo un cambio de fecha. Había un hombre en la estaca que había decidido ausentarse de la ciudad durante la primera fecha de la conferencia. No quería arriesgarse a ser llamado como presidente de estaca. Mientras estaba afuera, tuvo un terrible accidente, pero salió ileso. Esto lo llevó a considerar por qué se le había perdonado la vida. Volvió a revisar la decisión que había tomado. Se arrepintió y asistió humildemente en la nueva fecha de la conferencia y sí, fue llamado a ser el nuevo presidente de estaca. El elder Neil A. Maxwell enseñó, solo si conformamos nuestra voluntad a la de Dios encontraremos una felicidad plena. Cualquier otra cosa dará como resultado la menor porción. Después de hacer cuanta cosa esté a nuestro alcance, entonces es el momento de permanecer tranquilos para ver la salvación de Dios. Esto lo vi mientras servía como hermano ministrante a la familia McCormick. Casada durante 21 años, Mary Kay sirvió fielmente en sus llamamientos. Ken no era miembro de la iglesia y no tenía interés en serlo, pero, por amor a su esposa, decidió asistir a la iglesia con ella. Un domingo sentí la impresión de compartir mi testimonio con Ken. Le pregunté si podía hacerlo. Su respuesta fue sencilla y clara. No, gracias. Estaba desconcertado. Había sentido una impresión y había tratado de seguirla. Era tentador decidir que ya había hecho mi parte, pero después de orar y reflexionar pude ver que, aunque mis intenciones eran correctas, había confiado demasiado en mí mismo y muy poco en el Señor. Más tarde volví, pero con una mentalidad diferente. Iría simplemente como un instrumento en las manos del Señor, sin otro deseo que el de seguir al Espíritu. Junto con mi fiel compañero, Gerald Cardon, entramos a la casa de los McCormick. Poco después me sentí impulsado a invitar a Gerald a cantar Yo sé que vive mi Señor. Me miró extrañado, pero teniendo fe en mi fe, lo hizo. Un hermoso espíritu llegó a la sala. Recibimos la impresión de invitar a Mary Kay y Kristen, su hija, a compartir sus testimonios. Conforme lo hacían, el espíritu se hacía más fuerte. De hecho, después del testimonio de Kristen, las lágrimas rodaban por las mejillas de Ken. Dios había tomado el mando. No solo se conmovieron los corazones, sino que cambiaron para siempre. 21 años de incredulidad quedaron desvanecidos por el poder del Espíritu Santo. Una semana más tarde, Ken se bautizó. Un año después, Ken y Mary Kay se sellaron en la casa del Señor por el tiempo y por toda la eternidad. Juntos habíamos experimentado lo que significaba sustituir nuestra voluntad por la del Señor y nuestra fe en Él aumentó. Consideren mientras se esfuerzan por subir la escalera de la fe las siguientes preguntas planteadas por los santos profetas de Dios. ¿Estoy despojado del orgullo? ¿Doy cabida en mi corazón a la palabra de Dios? ¿Permito que mis aflicciones sean consagradas para mi provecho? ¿Estoy dispuesto a dejar que mi voluntad sea absorbida por la voluntad del Padre? Si he sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, ¿puedo sentirlo ahora? ¿Dejo que Dios prevalezca en mi vida?
Si consideran que su camino actual está en conflicto con su fe en el Salvador, entonces por favor busquen su camino de regreso a Él y a la senda de los convenios. Su exaltación y la de su posteridad dependen de ello. Ruego que podamos plantar las semillas de la fe en lo más profundo de nuestro corazón, que nutramos esas semillas mientras nos unimos al Salvador al honrar los convenios que hemos hecho con Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos agradecimiento al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos deleitará con En este día de gozo y alegría. El último discursante de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando A Cristo Rey Jesús. La hermana Camille N. Johnson, quien presta servicio como presidenta general de la primaria, ofrecerá la oración final. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos hoy al escuchar a siervos inspirados de Dios que nos han aconsejado y alentado. Cada uno de nosotros, allí donde nos encontremos, sabe que vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. Ruego que yo pueda ayudarlos a permanecer firmes
en las tormentas que enfrentamos con un corazón tranquilo. Para comenzar, debemos recordar que cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios y que Él tiene siervos inspirados. Esos siervos de Dios han previsto los tiempos en que vivimos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Todo el que tenga ojos para ver las señales de los tiempos y oídos para oír las palabras de los profetas, sabe que eso es verdad. Los peligros que representan los mayores riesgos provienen de las fuerzas del mal, las cuales están en aumento. Y por eso se va a volver más difícil y no más fácil honrar los convenios que debemos hacer y guardar para vivir el Evangelio de Jesucristo. Para quienes estamos preocupados tanto por nosotros mismos como por nuestros seres queridos, hay esperanza en la promesa que nos ha hecho Dios de contar con un lugar seguro en medio de las tormentas futuras. Esta es una descripción de ese lugar, descrito reiteradamente por los profetas vivientes. Por ejemplo, como figura en el libro de Mormón, un padre inspirado y cariñoso les enseñó a sus hijos cómo debían fortalecerse para permanecer firmes en las tormentas que enfrentarían cuando les dijo: y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin. A causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. La miseria y la angustia sin fin de las que él hablaba son los espantosos efectos de los pecados si no nos arrepentimos completamente de ellos. Las tormentas que se intensifican son las tentaciones y los ataques crecientes de Satanás. Nunca había sido tan importante como ahora comprender la forma de edificar sobre ese fundamento seguro. Para mí, no hay mejor lugar donde aprender sobre esa forma de edificar que en el último sermón del rey Benjamín, que también se encuentra en el libro de Mormón. Las palabras proféticas del rey Benjamín se aplican a nosotros en la actualidad. Él conocía por experiencia propia el terror de la guerra, puesto que había defendido a su pueblo en combate, confiando en el poder de Dios, y vio con claridad los espantosos poderes de Lucifer para tentar y tratar de vencer y desalentar a los hijos de Dios. Él invitó a su pueblo y nos invitó a nosotros a edificar sobre la única roca infalible y segura, el Salvador. Explicó claramente que somos libres de escoger entre el bien y el mal, y que no podemos evitar las consecuencias de nuestras decisiones. Habló en forma directa y sin rodeos, porque sabía la desdicha que sobrevendría a quienes no oyeran ni hicieran caso a sus advertencias. Veamos cómo describió las consecuencias que resultarían de nuestra decisión de seguir la inspiración del Espíritu o seguir los mensajes malignos que provienen de Satanás, cuya intención es tentarnos y destruirnos. Él dijo: porque he aquí, se ha decretado un ay
para aquel que quiera obedecer ese espíritu malvado. Pues si opta por obedecerlo y permanece y muere en sus pecados, bebe condenación para su propia alma, porque recibe como salario un castigo eterno por haber violado la ley de Dios contra su propio conocimiento. De manera que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás. El rey Benjamín continuó diciendo: «Oh todos vosotros, ancianos, y también vosotros, jóvenes, y vosotros, niños, que podéis entender mis palabras, porque os he hablado claramente para que podáis entender. Os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión». Para mí, el poder de esa exhortación a arrepentirse hace que me imagine la ocasión que ciertamente acontecerá en la que ustedes y yo comparezcamos ante el Salvador después de esta vida. Deseamos de todo corazón no retroceder, sino elevar la mirada hacia Él, verlo sonreír y escucharlo decir: «Bien, buen siervo y fiel, entra». El rey Benjamín deja claro cómo podemos obtener la esperanza de escuchar esas palabras si hallamos la forma en esta vida de cambiar nuestro estado natural mediante la expiación de Jesucristo. Esa es la única forma de edificar sobre el fundamento seguro y de permanecer firmes durante las tormentas de las tentaciones y las pruebas que sobrevendrán. El rey Benjamín describe ese cambio en nuestro estado natural con una hermosa metáfora que me conmueve, de la que se han valido los profetas desde hace miles de años y el Señor mismo cuando dijo que debemos volvernos como un niño pequeñito. Para algunas personas eso no será fácil de aceptar. La mayoría de nosotros deseamos ser fuertes y quizás consideremos que ser como un niño significa ser débiles. Muchos padres esperan el día en que sus hijos actúen de forma menos infantil, pero el rey Benjamín, que comprendía tan bien como cualquier ser mortal lo que significaba ser un hombre fuerte y valiente, deja claro que ser como un niño no es ser infantil, sino que es ser como el Salvador, quien en oración pidió a su Padre fortaleza para poder hacer la voluntad de Él y expiar los pecados de todos los hijos de su Padre. Y así lo hizo. Nuestro estado natural tiene que cambiar para volvernos como un niño y adquirir la fortaleza que debemos tener para permanecer firmes y en paz en tiempos peligrosos. La siguiente es la conmovedora descripción que hizo el rey Benjamín de cómo llega ese cambio. Cuando dijo: «Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor.
y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Obtenemos ese cambio al hacer convenios con Dios y renovarlos, lo cual trae el poder de la expiación de Cristo para permitir una transformación en nuestro corazón. Podemos sentirlo cada vez que participamos de la Santa Cena. Efectuamos una ordenanza en el templo por un antepasado que ha fallecido. Testificamos como testigos del Salvador o cuidamos a alguna persona necesitada como discípulos de Cristo. Por medio de esas experiencias, con el tiempo nos volvemos como un niño en nuestra capacidad de amar y obedecer. Y llegamos a encontrarnos sobre el fundamento seguro. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva al arrepentimiento y a guardar sus mandamientos. Obedecemos y obtenemos poder para resistir la tentación y obtenemos la compañía prometida del Espíritu Santo. Nuestro estado natural cambia para volvernos como un niño pequeñito, obedientes a Dios y más llenos de amor. Ese cambio nos hará merecedores de disfrutar de los dones que se reciben por medio del Espíritu Santo. Tener la compañía del Espíritu nos consolará, guiará y fortalecerá. He llegado a comprender algo de lo que quiso decir el rey Benjamín cuando afirmó que podíamos volvernos como un niño pequeñito ante Dios. Por experiencia, he aprendido que el Espíritu Santo habla muy a menudo con una voz apacible, que se percibe con mayor facilidad cuando el corazón de la persona es manso y sumiso, como el de un niño. What you want. Just tell me what that is. I'll do it. When the storms in life come, cuando las tormentas en la vida vengan, ustedes pueden permanecer firmes porque se encuentran sobre la roca de su fe en Jesucristo. Esa fe los conducirá al arrepentimiento diario, a guardar los convenios constantemente. Entonces, siempre se acordarán de Él y en medio de las tormentas de odio e iniquidad, se sentirán firmes y se sentirán esperanzados. Y aún más, se encontrarán extendiendo la mano para llevar a otras personas a la seguridad de esa roca con ustedes. La fe en Jesucristo siempre conduce a una mayor esperanza y a sentir caridad por lo demás, la cual es el amor puro de Cristo. Les testifico solemnemente que el Señor Jesucristo les ha hecho esta invitación. Venid a mí. Él los invita por amor a ustedes y a sus seres queridos, a venir a Él para obtener paz en esta vida y vida eterna en el mundo venidero. Él conoce perfectamente las tormentas que ustedes enfrentarán en su probación como parte del plan de felicidad. Les suplico que acepten la invitación del Salvador. Acepten su ayuda como un niño manso y amoroso. Hagan y guarden los convenios que Él ofrece en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos convenios los fortalecerán. El Salvador conoce las tormentas y los lugares seguros en el camino que conduce a casa. A Él, a nuestro Padre Celestial. Él conoce el camino.
Él es el camino, y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido Padre Celestial, nuestros corazones están regocijándose por el amor que continúas dándonos. Estamos agradecidos por ti, por el hermoso plan de felicidad que nos permite regresar a nuestros hogares y volver a ti, gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo, y expresamos nuestro amor a Él. Padre Celestial, oramos para que el optimismo que hemos sentido este día continúe siendo nuestro, al seguir los consejos de nuestro amado profeta y los profetas videntes y reveladores y otros que nos van a hablar. Padre, sabemos que hay muchos entre nosotros que están sufriendo,
Y oramos, Padre Celestial, que la paz y la esperanza que está disponible a través de Jesucristo pueda ser suya. Oramos que podamos ser instrumentos en tus manos para aliviar su pena. Y llamamos a los poderes de los cielos para que cuiden por nuestros misioneros, por su éxito en sus labores. Y te damos las gracias por el Espíritu Santo que ha estado con nosotros en esta reunión. Y oramos que tu Espíritu continúe con nosotros en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Por unirse a millones de personas en todo el mundo y ver esta sesión